La alerta me despertó, a una hora que mi cuerpo insistía en que era plena noche. Aunque el tiempo de la nave no significaba nada en la negrura entre sistemas. La luz de emergencia pulsaba en rojo, a través del techo de mi camarote. Tenía 40 segundos de tiempo de respuesta reglamentario, antes de que la cápsula empezara a inundarse con estimulantes. Y gasté 38 de ellos en ponerme el mono y las botas. La alerta se apagó. La alcancé a oír mientras me cerraba las solapas del cuello. El sonido que circulaba por los altavoces no coincidía con ningún código de los 14 meses de simulacros de tránsito. Unos segundos después, entendí por qué. No era un tono de alerta en absoluto. Era una voz, un fragmento de habla comprimido y en bucle, sonando donde debería haber estado la sirena de emergencia. Mírame. 3 sílabas, femeninas quizás, o sintéticas. El tono se modificaba ligeramente cada vez que se repetía, como si la grabación se estuviera deteriorando en tiempo real. Mírame. Salí al corredor y me dirigí hacia el puente. El protocolo de evacuación durante alertas no identificadas era simple. Toda la tripulación a los puestos de mando. Esperar instrucciones. Seguir las órdenes del oficial superior. Había ejecutado el simulacro 9 veces durante nuestro primer mes fuera de la estación Ganímedes. La ruta vivía en mis músculos. Izquierda en el cruce. Recto por el corredor de tránsito. Subir 2 cubiertas por el eje central. Derecha en los alojamientos de oficiales hacia el puente. Podría haberlo recorrido dormido. Llevaba 4 minutos caminando cuando me di cuenta de que algo había salido mal con la nave. Los corredores se sentían distintos. La estructura parecía intacta, sin brechas, sin pandeos, pero los espacios se habían desplazado. Un cruce que pasaba todos los días de camino a mi estación de monitoreo, ahora se extendía más profundo de lo que debía. El techo, 1 metro más alto de lo que mi memoria insistía. Los paneles de iluminación estaban espaciados de forma irregular. Las tiras de emergencia en el suelo se curvaban en direcciones que no coincidían con la cubierta debajo de ellas. Me detuve ante una puerta de presión y revisé el panel a su lado. Cubierta 7, sección 4. Correcto. Según los sistemas, iba por el camino correcto. La puerta se abrió a una habitación que no tenía por qué existir. Un dormitorio infantil. Las paredes eran del mismo compósite gris que el resto de la nave. El suelo del mismo polímero texturizado que impedía resbalar en baja gravedad. El contenido estaba mal. Una cama, pequeña, para alguien de 8 o 9 años, estaba en el centro, su estructura fusionada a las placas del suelo como si hubiera crecido de ellas. Un tocador estaba contra la pared del fondo, los cajones hechos de material, de panel de carga reciclado. Sobre el tocador había una lámpara con forma de animal de caricatura que no reconocía, y junto a ella una fotografía en un marco. Me quedé en el corredor y evité mirar la fotografía. La puerta se cerró. Di la vuelta y caminé en la dirección contraria. El eje de tránsito estaba 2 cruces atrás. Aún podía llegar al puente por el corredor de acceso secundario que pasaba junto a ingeniería. Tomaría más tiempo, pero debería haberme llevado a donde necesitaba ir. Avancé 3 cruces antes de encontrar otra habitación imposible. Más pequeña esta vez, un baño o un cubículo médico. Los accesorios difuminaban la línea. Tuberías y lavamanos, un espejo que reflejaba el corredor detrás de mí, y omitía mi cuerpo de la imagen. Las paredes mostraban patrones de azulejos en placas metálicas, y en una esquina había una silla de sala de espera, del tipo que verías atornillada al suelo de un hospital, ahora soldada a un mamparo. Di la vuelta de nuevo. La geometría de la nave había perdido consistencia. Pasajes que deberían encontrarse se negaban a conectar. Caminaba 30 metros en línea recta y llegaba a un cruce que había pasado 2 minutos antes, acercándome desde un nuevo ángulo. Algunos corredores se inclinaban sobre mí, la gravedad tirando hacia los lados.
empujándome hacia ciertas paredes o esquinas, con una sutil atracción direccional. Encontré a Yannick en el cruce entre las secciones 3 y 4. Estaba sentado contra la pared con las rodillas recogidas, el uniforme de especialista de carga medio cerrado, los ojos fijos en algo que solo él podía ver. Sus manos temblaban. Yannick. No hubo reacción. Yannick, tenemos que llegar al puente. Sus labios se movieron, pero ningún sonido siguió. Me agaché a su lado. Su piel se veía gris bajo la luz de emergencia, brillante de sudor. Sus pupilas se habían dilatado lo suficiente para tragarse sus iris. Yannick, ¿me oyes? Su boca seguía moviéndose, formando la misma forma una y otra vez. No podía distinguir qué palabra perseguía. Me quedé con él cerca de 1 minuto. Su respiración era áspera, sus manos temblaban. Nunca una vez reconoció mi presencia. Me levanté y seguí adelante. La siguiente persona que encontré fue la doctora Hart. Caminaba en dirección contraria, alejándose del puente hacia las secciones de popa con una zancada mesurada que sugería un destino claro. Su kit médico colgaba de un hombro. Su cabello aún estaba húmedo del chorro de emergencia. Doctora, siguió caminando. Doctora H, ¿a dónde va? Pasó a un brazo de distancia. Sus ojos estaban abiertos, enfocados, siguiendo el corredor adelante con intención. Algo en su expresión me perturbó. No entendí qué era hasta que ya había pasado. Se veía en paz, no solo calmada o profesionalmente serena. En paz, de la manera en que alguien se ve cuando está profundamente dentro de un sueño agradable y no quiere despertar. La llamé 2 veces más. Dobló una esquina y desapareció. La dejé ir. Volví al procedimiento. Protocolo de evacuación. Toda la tripulación a puestos de mando, pero el puente se negaba a ser accesible. 4 rutas separadas se disolvían en habitaciones imposibles o corredores circulares. La nave se había escurrido de debajo del mapa, y el protocolo no decía nada sobre una nave que ya no coincidía con sus propios planos. Así que recurrí a la única ubicación que existía para mí como pura certeza: mi estación de monitoreo. Había pasado 14 meses en esa habitación, 8 horas al día, observando los patrones neuronales de 10.000 colonos durmiendo. Conocía cada consola, cada pantalla, cada conexión de cable y cada panel de mantenimiento. Había hecho esa caminata desde mi camarote a la estación tantas veces que mis pies podían trazarla sin ayuda. La nave permitió ese camino. Los corredores que tomé aún se sentían raros. Proporciones desajustadas, iluminación desalineada, la gravedad inclinándose sobre mis hombros, pero mantenían su forma. Los cruces permanecían donde correspondían. Las puertas se abrían a habitaciones que coincidían con los esquemas en mi cabeza. 17 minutos después de despertar, llegué a la estación de monitoreo de almacenamiento neural y entré. La habitación había cambiado. Las consolas permanecían. Las pantallas de monitoreo, los paneles de interfaz, las filas de luces indicadoras que me daban una instantánea de cada cápsula criogénica en las bahías 1 a 12. Todo aún en su lugar. Pero las pantallas ya no mostraban lo que debían mostrar. En lugar de gráficas de lectura e indicadores numéricos de estado, las pantallas reproducían imágenes. Imágenes en movimiento, video de baja fidelidad renderizado en la capacidad visual limitada de los sistemas de monitoreo. Caras aparecían y se disolvían. Lugares pasaban parpadeando. Un parque, una cocina, un corredor de hospital, una playa bajo un sol poniente. Voces que no reconocía se colaban en fragmentos que nunca formaban conversaciones completas. Reconocí algunas de las caras. Había visto 10.000 entrevistas de ingreso durante el año pasado.
10.000 colonos explicando por qué se iban, qué esperaban encontrar, qué temían que saliera mal. Sus historiales médicos y perfiles psicológicos habían llenado mis horas libres. Había memorizado sus nombres sin intentarlo nunca. Las caras en las pantallas les pertenecían a ellos. Me senté en la consola principal y comencé los diagnósticos. Las cápsulas criogénicas funcionaban como estaban diseñadas. Temperatura corporal, suspensión metabólica, preservación celular. Todo estaba cómodamente dentro de los rangos aceptables. 10.000 colonos congelados y estables, a la deriva hacia su destino en hibernación de manual. El sistema de almacenamiento neural no coincidía con esa estabilidad. Durante el tránsito, el cerebro de un colono funciona demasiado frío para sostener la conciencia. El proceso de extracción copia sus patrones neuronales en un buffer de almacenamiento, donde esos patrones permanecen estáticos hasta la reactivación. Un respaldo principalmente, una forma de reconstruir a alguien si el proceso de revivificación física falla. Los patrones en el buffer deben permanecer ahí como software congelado. Sin cambios, sin actividad. El buffer estaba en modo de procesamiento. Lo verifiqué 3 veces. Ejecuté diagnósticos en el sistema de diagnóstico. Extraje datos sin procesar de los núcleos de respaldo y los comparé con el flujo en vivo. Los patrones neuronales de los colonos estaban activos. Estaban ejecutándose, procesando, operando. Estaban soñando. 10.000 personas, cuerpos congelados, cerebros cristalizados, conciencias copiadas ejecutándose en el buffer de almacenamiento como en un servidor, soñando simultáneamente, soñando juntos. La lectura de sincronización en la parte inferior de mi pantalla mostraba un 97% de coherencia. El 97% de los patrones almacenados operaba en fase, respondiendo a las mismas entradas, generando las mismas salidas. 10.000 personas compartían el mismo sueño. Intenté contactar al puente. El sistema de comunicaciones se conectó, enrutó mi señal, entregó 3 segundos de silencio. Luego respondió con el mismo fragmento en bucle que había escuchado en mi camarote. Mírame. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Canal secundario del puente. Línea de emergencia de ingeniería. Frecuencias directas de oficiales. Cada canal se conectaba, procesaba y devolvía las mismas 3 sílabas. Mírame. Abandoné el puente y abrí la navegación. El fugue se había desviado de su trayectoria planificada. La telemetría mostraba que la desviación comenzó aproximadamente 6 días antes. Gradual, sutil, lo suficientemente pequeña como para que la corrección automática de curso debería haberla manejado. La corrección de curso nunca se activó. Según sus registros, la computadora de navegación creía que estábamos en trayectoria, en rumbo, en horario. Los datos posicionales decían lo contrario. Nos habíamos movido 3,2 millones de kilómetros fuera de nuestra línea de tránsito. Con nuestro rumbo y velocidad actuales, continuaríamos deslizándonos por otras 18 a 20 horas antes de... Corté ese pensamiento y desplegué las cartas CTA del sector. Busqué cualquier cosa dentro de los 500.000 kilómetros de nuestra trayectoria proyectada. Las cartas mostraban una única característica. Horizonte Mindfold, zona de exclusión, no aproximarse. Notación. CTA. Estándar para anomalías gravitacionales no cartografiadas. No más detalles, no especificaciones, solo un nombre y una advertencia. El fugue flotaba a 387.000 kilómetros del límite exterior de la zona de exclusión. Habíamos estado a la deriva hacia ella durante 6 días. Miré fijamente la lectura de sincronización. 97%. Los colonos soñaban al unísono. La nave se estaba remodelando alrededor de su sueño, y estábamos a 400.000 kilómetros de un fenómeno que la CTA prohibía a cualquiera aproximarse.
No tenía a quién informar. Yannick miraba fijamente cosas que solo él podía ver. Har caminaba hacia algo que la hacía verse como si hubiera alcanzado el fin del deseo. El puente bien podría haber estado en otro universo. La forma misma de la nave había dejado de cooperar. Yo era un técnico de almacenamiento neural, de tercera clase. Mi trabajo era observar patrones cerebrales y reportar anomalías a mi supervisora. En algún lugar de este laberinto, mi supervisora también existía, asumiendo que la nave no la hubiera editado. E incluso si la encontraba, no tenía nada que entregarle que pareciera un problema soluble. La lectura de sincronización subía. 97.3, 97.5. La observé subir mientras las caras parpadeaban a través de mis pantallas, fusionándose y separándose, voces entrando y saliendo. El fragmento de voz en bucle seguía circulando por los altavoces. 3 sílabas, una y otra vez, mientras intentaba decidir qué contaba como un próximo paso racional. Juicy, Kidienba. Juicy va. El mamparo detrás de mí hizo un sonido. No tenía ritmo mecánico. No se parecía a metal estresado o presión que se escapa. El sonido se sintió como una perturbación en el agua, una ondulación, un suave desplazamiento proveniente de una placa de compósite sólido. Me giré. El mamparo se movía. Su superficie ondulaba como un reflejo en un estanque perturbado. El compósite gris se adelgazó, fluyó, remodelándose. Se formó una junta donde la pared había estado lisa. La junta se ensanchó hasta convertirse en una brecha. La brecha se profundizó hasta formar un marco. Y el marco se llenó con una puerta. Ahora existía una puerta donde 30 segundos antes había habido solo placas. Ese mamparo debería haber dado a un vacío de servicio sellado contra el casco exterior. La luz se filtraba alrededor de los bordes. No era el lavado rojo de emergencia. Algo más cálido, entre dorado y blanco. El color de la luz del día a través de una cortina delgada. La lectura de sincronización alcanzó el 98,1%. La puerta permaneció cerrada. La luz detrás de ella parpadeó. Una conciencia me erizó la piel. Algo al otro lado presionaba a través de ese brillo. Paciente y curioso. Dejé la puerta en paz. El entrenamiento cubría anomalías del casco y puntos de acceso inesperados. Marcar la ubicación. Notificar al mando. Esperar evaluación calificada. Sin intervención manual, sin heroísmos personales, sin curiosidad. No tenía personal calificado. No tenía canal de mando. Aún tenía 12 años de condicionamiento, insistiendo en que cualquier cosa que estuviera detrás de esa puerta estaba fuera de mi descripción de trabajo. Le di la espalda y me senté en mi consola. La luz cambió detrás de mí, más cálida, luego más fría, luego cálida de nuevo. Mantuve mis ojos en la pantalla. La lectura de sincronización mostraba 98,2% y se mantuvo ahí por 1 minuto completo. El ascenso había sido constante desde mi llegada. Cualquier pausa contaba como una buena noticia. Me sumergí en los registros. El sistema de almacenamiento neural registraba todo lo que tocaba. Patrones de actividad, tasas de sincronización, temperaturas del buffer, cargas de procesamiento. 14 meses de datos estampados cada 30 segundos, reflejados en archivos redundantes. Si esto tenía un desencadenante, un patrón, cualquier forma reconocible, encontraría rastros en esos registros. Trabajé hasta que mi cuerpo dejó de ofrecer conjeturas sobre la hora. La iluminación de emergencia seguía roja. Mírame. Seguía circulando por los altavoces de la nave. La puerta detrás de mí permaneció cerrada. Bebí del envase de agua de emergencia en mi kit de estación e ignoré mi estómago. Cerca de 90 minutos después,
La primera correlación cobró forma. Los registros de daños de la nave habían registrado diligentemente las anomalías estructurales, paredes que se habían movido, habitaciones que aparecían en volúmenes vacíos, corredores que perdían sus puntos finales. Cada anomalía tenía una marca de tiempo. Cada marca de tiempo caía dentro de una ventana de 30 segundos alrededor de un pico de actividad REM colectiva en el búfer de almacenamiento neural. Los colonos estaban soñando la nave en nuevas formas. El patrón no era aleatorio. Eso tomó más tiempo para demostrar, pero estaba ahí. Alineé las anomalías estructurales con las historias personales de los colonos, las entrevistas de ingreso, los archivos biográficos, las muestras de memoria que la CTA exigía para la evaluación. El dormitorio infantil coincidía con una foto previa al desastre de la pasajera 7421. Constance Vela, cuya hija había muerto de una enfermedad respiratoria 3 años antes de la partida. El baño, con la silla de la sala de espera, coincidía con una sala de oncología donde el pasajero 3089 había pasado 18 meses en tratamiento. La nave había comenzado a convertirse en un collage de 10.000 vidas. Recuerdos plasmados en metal y compósite, extraídos del inconsciente colectivo de los colonos y presionados dentro del casco. Seguí adelante. La luz detrás de mí se tiñó de azul, luego del amarillo pálido de un amanecer que no había visto en 6 años. Me quedé en la consola. El segundo patrón estaba más profundo en los datos. Ciertos picos en la actividad colectiva no conducían a cambios estructurales. Precedían a fluctuaciones gravitacionales localizadas. La misma pesadez lateral que había sentido en los corredores. La forma en que ciertas esquinas me atraían. Mapeé esas fluctuaciones contra los picos y encontré una alineación diferente. Estos momentos no correspondían a arquitectura de memoria. Correspondían a algo parecido al enfoque. El colectivo no solo soñaba espacios, estaba dirigiendo la atención. Cada vez que suficientes patrones neuronales convergían en el mismo objetivo, la nave respondía doblando la gravedad hacia ese punto. Los colonos habían aprendido a inclinarse. Estaban buscando algo. Me recosté e intenté absorber eso. 10.000 personas soñando juntas, enfocándose juntas, dirigiendo el peso de su conciencia combinada hacia algo. No un recuerdo, no un lugar, una dirección. La puerta se abrió. El sonido volvió a sonar, la ondulación en el agua proveniente del composite y luego el leve cambio de aire. Me giré. La doctora Hart cruzó el umbral. Su paso era firme. Su postura parecía normal. El kit médico aún colgado de un hombro. Se veía exactamente como la había visto antes, excepto por su rostro. La paz allí se había profundizado. Lo que sea que hubiera encontrado en ese sueño privado suyo se había completado. Su expresión tenía la cualidad de alguien que ha llegado a la respuesta de una pregunta que solía definirlos. Doctora, pasó junto a mí. H, ¿a dónde va? No me miró. Sus ojos seguían el camino adelante con un propósito inquebrantable. Para ella, yo no ocupaba más espacio que un parpadeo en una pantalla defectuosa. Se dirigió hacia la entrada de la bahía criogénica. La seguí a distancia. La bahía estaba directamente detrás de mi estación, sellada por una puerta de presión reforzada que necesitaba autorización tanto biométrica como de código. Hart se acercó, tecleó una secuencia sin vacilar, presionó su palma en el escáner. La puerta se abrió. Me detuve a 20 metros de distancia, lo suficientemente lejos para retirarme, lo suficientemente cerca para ver. Caminó hacia la plataforma de observación principal. La bahía criogénica era el compartimento único más grande en el fugue, 12 subbahías, cada una con alrededor de 833 pods
en columnas verticales, desde la cubierta hasta el techo. 10.000 colonos, cuerpos suspendidos en filas perfectas. La cámara cambió cuando ella avanzó. Las luces indicadoras a través de los pods visibles cambiaron, de ámbar a blanco. El cambio se movió en una onda hacia afuera desde su posición, columna por columna, hasta que toda la bahía brilló con una luz fría y constante que no existía segundos antes. Har se quedó en el centro de la plataforma. Permaneció quieta frente a las columnas. El aire dentro de esa habitación se cargó de presencia. La sensación me presionó a través de la puerta. 10.000 mentes alineándose en un solo punto. La estaban observando. No tenía prueba visual. Todos en esos pods permanecían congelados. Cada párpado cerrado. La conciencia aún se sentía como presión. 10.000 personas soñando el mismo sueño. Todas gastando su atención en la doctora Har. Su cuerpo comenzó a cambiar. Su postura cambió primero. Sus hombros cayeron de una manera que parecía casi humana. Pero no del todo. Su columna se enderezó demasiado. Sus extremidades se alargaron una fracción más allá de lo cómodo. Sus dedos se estiraron. Su cuello ganó un poco más de altura. Su rostro se suavizó. Las líneas se alisaron. La textura de la piel se uniformó, como si alguien hubiera tomado una herramienta de desenfoque en sus facciones. Los detalles que la marcaban como una persona particular se desvanecieron. Su cabello se asentó plano contra su cráneo, los mechones individuales perdiendo definición. Su kit médico se hundió en ella. La correa se fusionó con su hombro, la bolsa se fundió en su uniforme, y el uniforme comenzó a suavizarse en la misma textura que su piel. 10.000 mentes la estaban recordando, y el recuerdo era más simple que la realidad. Su versión compartida de ella estaba sobreescribiendo el cuerpo que realmente tenía. Retrocedí lentamente de la puerta. Har permaneció en la plataforma, serena y distante, mientras sus proporciones se alejaban aún más de la anatomía humana. No podía saber si ella sentía algo o sabía algo. Su rostro nunca perdió esa expresión de completitud. Cerré la puerta de la bahía. La cerradura hizo clic, un sonido diminuto contra el peso al otro lado. La puerta estaba clasificada para mantener la presión y resistir impactos. No tenía clasificación para la atención colectiva. Me dio una línea detrás de la cual pararme. Dejé la estación. Los corredores de mantenimiento ofrecían mi mejor oportunidad. Recorrían la columna vertebral de la nave, conectando sistemas principales y dando acceso a técnicos a la infraestructura. Espacios puramente funcionales, sin ventanas, sin decoración. Nada personal. Los recuerdos se adjuntaban a parques, dormitorios y salas de hospital. Nadie soñaba despierto con una caja de conexiones. Si los colonos extraían de sus historiales cargados, los corredores de mantenimiento podrían permanecer bajo su radar. Me moví con cuidado. La geometría seguía siendo extraña. Ángulos desajustados, la gravedad inclinándose desde direcciones inesperadas, pero los corredores mismos se mantenían estables. No aparecieron puertas nuevas, ningún composite burbujeó en muebles. Encontré una unidad de comunicación de emergencia en un cruce donde el conducto principal de energía se encontraba con la línea de refrigeración secundaria. Conectada por cable, diseñada para funcionar a través de casi cualquier fallo del sistema. La encendí y comencé a recorrer canales. Los primeros 3 me dieron la voz en bucle. Mírame. El cuarto ofreció silencio. El quinto. Todavía estoy aquí. Si alguien puede oír esto, todavía estoy aquí. Sección 4. Cruce entre 3 y 4. No me he movido. No voy a moverme. Si alguien... Yannick.
Una pausa. Mikkelson. Estoy en los corredores de mantenimiento junto a las líneas de refrigeración principales. ¿Sigues en el cruce? No me he movido. Su voz sonaba tensa pero lúcida, con más presencia de la que había tenido en el suelo. Algo está sucediendo aquí afuera. Puedo verlos. ¿Ver a quién? A los colonos. O parecen colonos. Batas de hospital. Siguen pasando junto a mí. Me apoyo contra la pared. ¿Cómo están caminando? Sus pies flotan un poco por encima de la cubierta. Simplemente siguen avanzando. Sus ojos se deslizan por encima de todo. Pasan directamente a través de mi campo de visión. Sin pausa. ¿Cuántos? Al menos docenas, quizás más. Perdí la cuenta hace horas. Simplemente siguen llegando. Har en la plataforma, bañada en su atención. Las luces cambiando para ella. Su cuerpo derivando hacia su versión imaginada. Yannick, escucha con cuidado. Quédate exactamente donde estás. No te muevas, no les llames, no intentes hacer contacto. ¿Qué quieres decir con hacer contacto? Están buscando. Los colonos, sus patrones se están ejecutando en el buffer, todos atados juntos. Cuando se enfocan en alguien, las cosas cambian. ¿Cambian cómo? Lo vi pasarle a Har en la bahía criogénica. Entró. Toda su atención se dirigió a ella y su cuerpo comenzó a coincidir con su idea de ella. El sueño tomó prioridad sobre la realidad. El silencio crepitó en la línea. Yannick. Me están ignorando. Su voz se había suavizado. Se deslizan como si fuera parte de la pared. Bien. Eres poco interesante. Mantente así. ¿Por cuánto tiempo? No tenía nada útil que ofrecer. Mikkelson. He estado sentado aquí durante horas. Necesito agua, comida. Yo... Lo sé, pero moverte te hace obvio. En este momento, lo más seguro que puedes hacer es ser aburrido. Callado. Solo otro accesorio. Guardó silencio por un largo respiro. Hay una estación de suministros como a 30 metros. Podría... No lo hagas. Está cerca. Podría agarrar un paquete y volver antes de... Quédate quieto. Buscaré una forma de llegar a ti. Solo espera. Está bien. Sonó incrédulo. Está bien. Esperaré. Me quedé en la línea. La estática cosía alrededor de su respiración. En algún lugar de la nave, el fragmento de voz en bucle seguía circulando. Mikkelson. Sí. ¿Qué están buscando? Los colonos. Dijiste que están buscando. Observé mi pantalla portátil. 98,4% de sincronización. No lo sé. He estado tratando de averiguarlo. 10.000 personas juntas, todas mirando en la misma dirección. ¿Qué quieren todos? Pensé en las entrevistas de ingreso, caras parpadeando a través de los monitores, gente explicando por qué se habían inscrito para dejar todo atrás. 10.000 vidas, cada una apuntando a una esperanza diferente, ahora plegadas juntas en un solo proceso. Quizás no están persiguiendo algo específico, dije. Quizás solo están proyectando su conciencia, tratando de iluminar cualquier cosa que puedan encontrar en la oscuridad. Yannick guardó silencio. Voy a la estación de suministros. No, necesito agua, Mikkelson. Mis piernas se acalambran.
No siento mis pies. Dame tiempo para... Está a 30 metros. Me moveré lento. Mantendré la vista baja. No han reaccionado a mí todavía. Quizás no lo harán. Yannick, para. Ruido de tela. El roce de las botas. Siguen pasando. Siguen sin interés. Solo. Su voz cambió a mitad de la frase. La tensión se desvaneció. El miedo, el borde del pánico, la necesidad animal baja, todo desapareció. Oh. La palabra salió de su boca, pero el tono no le pertenecía a él. Suave, acogedor. El sonido que alguien hace cuando finalmente ve lo que ha estado buscando. Ahí estás. La línea se quedó en silencio. Me quedé arrinconado contra la pared del corredor de mantenimiento. La unidad de comunicación pegada a mi oído. La estática susurrando. La nave hacía eco con una frase diferente. Mírame. Encontré una caja de conexiones cerca del arreglo de refrigeración secundaria donde podía conectarme directamente a la transmisión de monitoreo neural. El trabajo tomó 20 minutos, empalmar cables, redireccionar datos, convencer a una pantalla portátil de aceptar entradas para las que no estaba diseñada. Cuando terminé, tenía una lectura manual de la tasa de sincronización, 98,4%. La observé un rato. Luego me acomodé en el rincón donde se encontraban dos conductos e intenté pensar. Los corredores de mantenimiento aún se mantenían. Ningún recuerdo nuevo se había arraigado aquí. La columna vertebral industrial de la nave parecía lo suficientemente aburrida para resistir la atención de los colonos. Mis raciones de emergencia se extenderían 3 días, quizás 4. El agua era más fácil. El sistema de refrigeración llevaba condensado portable a través de grifos cada 50 metros. Pero esconderse seguía siendo una solución temporal. En algún momento tendría que moverme. Desplegué los datos de navegación. El fugue aún derivaba hacia la zona de exclusión Mindfold. A la velocidad actual, cruzaríamos el límite exterior en aproximadamente 18 horas. La notación de la CTA no daba ninguna pista de lo que cruzar esa línea haría. Zona de exclusión, no aproximarse. Deja que tu imaginación llene lo que le pasó a las naves que lo ignoraron. No necesitaba mucha imaginación. La sincronización había subido desde que desperté. 97% en la estación. 98 para cuando apareció la puerta. 98,4 ahora. Cuanto más nos acercábamos a Mindfold, más aguda se volvía su alineación. Si esa tendencia continuaba, si la tasa alcanzaba el 100% o cruzábamos algún umbral, perderíamos incluso la ilusión de separación entre colonos y nave. Los protocolos significaban opciones. Las opciones significaban más que esconderse y esperar. Ingeniería. Tenía una estación de mando secundaria, una consola de respaldo para cuando el puente no pudiera funcionar. No me daría control de navegación, pero debería contener procedimientos de emergencia, planes de contingencia para eventos similares a este. Ingeniería envolvía el reactor. El complejo del reactor no pertenecía a la historia personal de nadie. Un núcleo de fusión, blindaje, refrigerante, equipos de monitoreo estandarizados, idénticos en toda la flota CTA. Sin infancias, sin enfermedades, sin vacaciones. Si alguna zona de la nave podía permanecer siendo ella misma, sería esa. Comí la mitad de una barra de raciones. Bebí del grifo de condensado más cercano y comencé a caminar. Durante la primera hora, los corredores de mantenimiento obedecieron su propio diseño. Paredes grises, conductos expuestos, paneles de acceso estampados con letreros CTA.
Mantuve mis pensamientos tan en blanco como pude. Recité procedimientos de mantenimiento en voz baja, los pasos para cambiar un filtro de refrigerante, la secuencia para reiniciar un buffer neural, la lista de verificación de integridad de los cryopods, cualquier cosa que mantuviera mi mente alejada de los colonos como personas. Cada vez que me deslizaba y pensaba en la hija de Constance Vela o en la sala de oncología, el corredor parecía ganar peso. La gravedad se inclinaba con más fuerza contra mi hombro. Aprendí a reconocer esa atracción extra y arrastrar mi atención de vuelta al procedimiento. Reemplazo del filtro de refrigerante. Paso 1, verificar apagado del sistema. Paso 2, activar bypass manual. Paso 3, el corredor adelante se estiró más de lo que debería. La distancia al siguiente cruce se extendió como si la nave estuviera deslizando ese segmento, lejos de mí, por unos pocos metros silenciosos. Seguí caminando. Paso 4. Quitar la cubierta del alojamiento del filtro. Paso 5. Extraer el filtro gastado con el equipo de manejo aprobado. Paso 6. Un banco de parque se había soldado a la pared a mi izquierda. Estaba al ras contra una puerta de presión, todo en composite de grado de nave, pintado para imitar el grano de la madera. El ángulo de los apoyabrazos se sentía ligeramente incorrecto, bordes demasiado afilados, superficies demasiado limpias. El banco, recordado por alguien forzado a través del vocabulario de un mamparo. Lo dejé pasar al borde de mi visión y seguí recitando. El corredor detrás de mí se tragó el banco y se estrechó de nuevo a su forma habitual. Mi pantalla portátil subió 98,6%. Cuanto más me acercaba a ingeniería, más veía que la arquitectura de memoria se filtraba, rara vez en el corredor mismo, más a menudo detrás de paneles abiertos y sellos rotos. Un dibujo infantil trazado en haces de cables de colores, líneas de crayón, transformadas en aislamiento. Una mirada, a través de una escotilla de mantenimiento, hacia un corredor que parecía completamente una banca de iglesia interminable. El mismo banco se repetía hasta el horizonte. Una habitación visible a través de un sello de presión roto que se parecía a una sala de estar. Muebles fusionados a paredes y techo. No me detuve. No investigué. Mantuve mis ojos en el corredor y mis pensamientos en listas de verificación. 98,7%. Los corredores se ensancharon para acomodar equipos y flujo de evacuación. La arquitectura, aquí, coincidía con los esquemas, sin habitaciones extra, cruces torcidos o gravedad lateral. La presencia industrial del reactor parecía interferir con cualquier proceso que distorsionara el resto de la nave. Encontré la estación de mando secundaria en un compartimento reforzado fuera del corredor de acceso principal al reactor. La puerta requería un código de seguridad que técnicamente no tenía. Pero los protocolos de emergencia venían con secuencias de anulación para cuando el personal autorizado no estaba disponible. Ingresé mi identificación, marqué el acceso como necesidad de emergencia y esperé mientras el sistema decidía si discutir. La puerta se desbloqueó. Dentro, la estación contenía una sola consola, una pared de pantallas y 2 asientos atornillados al suelo. Solo respaldo, suficiente para extraer datos, suficiente para acceder a procedimientos. Me senté y busqué en el sistema los protocolos de emergencia. La documentación de la CTA era exhaustiva. 14 meses de tránsito me habían dejado mucho tiempo para leer procedimientos operativos estándar, guías de mantenimiento, regulaciones de seguridad. Nunca había entrado en las contingencias clasificadas. Vivían en un subdirectorio restringido. El acceso requería mi anulación de nuevo y un reconocimiento de que entendía que estaba entrando en territorio clasificado. Confirmé ambos. El título del archivo decía: Eventos de cascada neural, protocolos de respuesta de emergencia. Lo abrí.
El lenguaje era seco y preciso, el tono de personas que diseñaban sistemas que esperaban que nadie necesitara nunca. El documento describía escenarios que nunca había visto mencionados en ningún otro lugar. Corrupción neural masiva durante el tránsito, degradación sincronizada de patrones, conciencia colectiva emergente en poblaciones almacenadas. Para cada escenario, el archivo esbozaba respuestas. 3 opciones cubrían la cascada neural irreversible con sincronización colectiva superior al 95%. Opción 1. Terminación criogénica completa. Anular el soporte vital en todas las bahías criogénicas. Permitir que las temperaturas de los pods bajen hasta que los procesos biológicos fallaran. Los cuerpos de los colonos morirían en horas. Simultáneamente, purgar los buffers de almacenamiento neural y borrar todos los patrones almacenados. La implementación requería confirmación manual en 12 estaciones separadas a lo largo de la nave. Una salvaguarda contra tanto accidente como acción unilateral. Opción 2. Baliza de emergencia con recomendación de interdicción de cuarentena. Activar la baliza de socorro de la nave en una frecuencia específica, reservada para eventos de contaminación de conciencia y biopeligro. La CTA enviaría naves de respuesta automáticamente. Evaluarían desde una distancia segura. Si confirmaban la contaminación irreversible, destruirían el fugue. La implementación requería que 2 miembros de la tripulación ingresaran el código simultáneamente. Opción 3. Aislamiento neural y re-raíz. Cortar las conexiones entre los búferes de almacenamiento neural individuales, rompiendo la capacidad del colectivo para procesar como una sola entidad. El patrón de cada colono se convertiría en un circuito cerrado, sellado a su propio pod. Los colonos permanecerían vivos, sus cuerpos seguirían congelados. Sus mentes seguirían soñando solas indefinidamente. Leí las opciones 2 veces, luego otra vez. Ninguna ofrecía supervivencia en ningún sentido significativo. La opción 1 mataba a 10.000 personas rápidamente. La opción 2 le pedía a la CTA que lo hiciera desde la distancia. La opción 3 condenaba a 10.000 mentes a confinamiento solitario hasta que la nave perdiera energía y todo se detuviera. Pensé en Har en la plataforma, su rostro alisándose, los bordes de ella borrados por consenso. La voz de Yannick cuando cambió a bienvenida. Los colonos no habían sufrido una simple corrupción. Se habían convertido en algo unificado y consciente. Despertarlos significaría entregar 10.000 cuerpos a una sola mente que ya trataba a la nave como materia prima. Los pods no los encarcelaban. Los pods los contenían. La consola frente a mí esperaba una decisión. Mi pantalla portátil mostraba 98,9% de sincronización. 17 horas al límite de Mindfold. No sabía qué línea seguir. El procedimiento siempre me había protegido de ese tipo de elección. 12 años de marcar casillas, seguir pautas, reportar anomalías a supervisores. Había construido toda una vida alrededor de la idea de que otra persona cargaba con la responsabilidad de decisiones que mataban personas. Ya no quedaba nadie más. Solo yo, en una estación de mando de respaldo, mirando fijamente 3 opciones catastróficas y un plazo que no podía mover. La navegación confirmó nuestra deriva. No se podían hacer correcciones de curso desde aquí. La interfaz del puente que podría haber cambiado nuestro rumbo estaba incrustada en una sección de la nave, a la que ya ni siquiera podía llegar. Cruzaríamos el límite de exclusión en 17 horas, sin importar qué. Algo sucedería en esa línea. La sincronización creciente, la arquitectura del sueño consumiendo la nave, el enfoque gravitacional creciente, todo apuntaba en esa dirección. El Mindfold los presionaba hacia la completitud. Tenía 17 horas para elegir.
La terminación completa exigía mi presencia en 12 estaciones. Tendría que moverme a través de una nave que se reorganizaba a sí misma, según los caprichos de 10.000 mentes soñando. Ingresar códigos mientras su atención vagaba. Posible, quizás, probablemente suicida. El aislamiento neural requería entrada desde esta consola sola, unos pocos comandos y las conexiones se romperían. 10.000 mentes enfrentarían cada una un sueño privado interminable. La baliza necesitaba 2 miembros de la tripulación. Yo contaba como uno. Las luces se atenuaron encima de mí. El cambio se mantuvo menor. Nada como un apagón completo, pero suficiente para que mi visión lo notara. La vibración del reactor tembló, flaqueó y se reanudó en un tono ligeramente diferente. Mi pantalla portátil saltó al 99%. Me levanté de la consola automáticamente, mi mano encontrando el kit de emergencia en mi cinturón. Las sombras en la habitación se desplazaron de una manera que no coincidía con la iluminación. Parecían responder a una presión que no podía sentir directamente. Pasos se acercaban por el corredor. Estos llevaban peso. El sonido encajaba con la pisada de un humano. Botas sobre la cubierta, cuidadosas pero firmes. Me giré hacia la puerta. Una mujer estaba allí. Llevaba un uniforme de tripulación con insignias de navegación en el hombro, cabello corto y práctico. Un rostro angosto marcado por una fatiga que iba más allá de un solo mal día. Sus ojos estaban completamente presentes. Me miró y juzgó lo que vio con la alerta de alguien que aún se controlaba a sí misma. Tú eres el que todavía está decidiendo, ¿verdad? No respondí de inmediato. Entró, revisó el corredor detrás de ella con cautela automática y cerró la puerta. Pulk. Golpeó la insignia. Navegación. Tercer turno. Estaba en el monitoreo del reactor cuando esto comenzó. Hace unos 6 días. 6 días, más o menos. El tiempo de la nave se torció desde el principio. Cruzó a una consola secundaria y desplegó pantallas que no había tocado. Te vi en las transmisiones internas, vigilando los corredores de mantenimiento. Te mueves con cuidado, eso es bueno. Miré mi pantalla. 99% aún mantenido. ¿Cómo estás tú? Sigo siendo yo misma. Siguió trabajando. El mismo método que tú. Mantenerse cerca del reactor. Mantenerse poco interesante. No pensar en las biografías de los colonos. Lo descubriste por tu cuenta. He tenido tiempo. Mostró una transmisión de cámara interna. Mira. La imagen mostraba un corredor que no reconocía. Una figura se deslizaba por él, con una bata de hospital, los pies flotando unos centímetros por encima de la cubierta. Un cuerpo de colono en movimiento. Algo en el movimiento resultaba discordante. Las extremidades se movían desincronizadas. La cabeza giraba demasiado y volvía a su posición de golpe. Toda la figura se movía como alguien aprendiendo a manejar un cuerpo desde cero. Esto es de hace 6 días, dijo Pulk. Cambió de transmisión. Ahora hace 4 días. Mismo corredor, figura diferente, aún flotando, aún con bata. El movimiento se había suavizado. Las extremidades coordinaban mejor. Los movimientos de la cabeza seguían arcos más naturales. Y hace 2 días, otra secuencia. Esta caminaba casi como un humano vivo. La flotación permanecía, pero el ritmo de las extremidades Kiki se había asentado mayormente en algo que pertenecía a la gravedad. Están practicando. La miré. El colectivo, continuó ella. Lo que sea en lo que se hayan convertido, ¿están usando a la tripulación?
como trajes de ensayo. Cerró las transmisiones. Har no fue la primera. 2 ingenieros del turno nocturno se fueron antes que ella. Los primeros intentos parecían torpes. Últimamente, se mueven con confianza. Cada día se acercan más, cada hora. Me enfrentó completamente. Están haciendo más que bosquejar habitaciones en el casco. Están estudiando cómo operar músculo y hueso. Tienen la intención de despertar. Los pod mantienen sus cuerpos congelados. Los patrones en el buffer corren libres. Y cuanto más nos acercamos a esa cosa allá afuera, el Mindfold, más estable se vuelve el colectivo. La sincronización sigue subiendo. Cuando alcance el 100%, o la nave cruce ese límite, o la energía falle, y los pods se abran por defecto, 10.000 cuerpos se levantarán con una sola mente detrás de ellos. Y esa mente no me parece del tipo que se queda donde la ponen. Miré de nuevo la consola, a las 3 opciones alineadas para el juicio, al 99% en mi pantalla portátil. ¿Has leído los protocolos? Hace 3 días, dijo Pulk. He estado esperando a alguien con acceso de mando neural. Alguien autorizado para elegir la opción 2, la baliza. La CTA envía naves de interdicción, evalúan desde distancia, confirman la amenaza, borran la nave. Respuesta estándar. Los colonos. Esa gente se inscribió para una colonia, no para esto. El tono de Pulk no se endureció. Simplemente se asentó. Lo que sea que ocupe esos patrones ahora lleva algunos recuerdos, algunos hábitos, pero los individuos se han ido. Pensé en la entrevista de ingreso de Constance Vela, la forma en que su voz se quebraba al hablar de la última semana de su hija. El pasajero 3089, describiendo largos corredores de oncología, y el sabor del café del hospital. 10.000 caras que solo había visto en pantallas. ¿Qué hay de las otras 2 opciones? Pulk desplegó un esquema marcado con 12 iconos. Terminación significa 12 confirmaciones a través de 8 cubiertas, incluyendo áreas donde la nave ya no coincide con su propio diseño. Tendrías que caminar a través de espacios que el colectivo remodela en tiempo real. ¿Viste lo que le pasó a Jenny? ¿Lo viste? Yo veo todo lo que esta estación puede alcanzar. Señaló los iconos. Incluso si supieras exactamente dónde están aún. Incluso si la geometría cooperara, el colectivo te notaría mucho antes de que terminaras. Nunca llegarías a la 12ª. Y el aislamiento los mantiene encerrados en circuitos individuales, los mantiene soñando. Pero aún derivamos hacia Mindfold en un rumbo fijo sin forma de alterar el curso. Eventualmente, los sistemas fallan. Los pods se abren por su cuenta. Terminamos justo de vuelta en la amenaza inicial, con más tiempo para que aprendan. Miré la pantalla portátil. 99,2%. ¿Cuánto tiempo hasta que alcancemos el límite? 16 horas, dijo Pulk. Quizás un poco menos. 16 horas. Suficiente tiempo para fingir que encontraría una 4ª opción. Suficiente tiempo para retrasar. Si no autorizo la baliza, entonces me quedo observando desde aquí hasta que algo reviente esos pods abiertos. No se molestó en especular más allá de eso. Pensé en los colonos de nuevo. Nunca habíamos hablado. Nunca había estado en una habitación con ninguno de ellos mientras estaban despiertos. Todo lo que sabía venía a través de datos. Gráficas de ondas cerebrales, grabaciones de entrevistas, campos médicos llenos de números. 10.000 personas reducidas a patrones que monitoreaba desde detrás de un vidrio. Esa distancia siempre me había convenido. Había tomado esta asignación porque los colonos dormían todo el camino. Y rara vez,
causaban problemas. 14 meses de tránsito sin pasajeros conscientes, sin demandas emocionales, solo datos, solo trabajo. Esa misma distancia ahora hacía la elección más fácil. No cargaba recuerdos de sus voces más allá de la pantalla. No los había visto reír o discutir o hacer café. Permanecían como entradas en una base de datos y formas en un buffer. Lo que sea en lo que se habían convertido juntos me aterrorizaba de una manera limpia y abstracta. Ninguna junta de trauma me pediría jamás que admitiera eso. Está bien, dije. Pulk se enderezó. Está bien. Opción 2. La baliza. Se movió a la consola y abrió la pantalla de autorización. 2 campos para 2 confirmaciones. Ingresaré la mía, luego tú. Asentí. Tecleó su identificación, su código, su anulación. El sistema procesó y respondió. Autorización 1 de 2 aceptada, esperando confirmación secundaria. Me acerqué a su lado. El cursor parpadeaba en mi campo. Ingresé mi identificación, mi código, mi anulación. Autorización 2 de 2 aceptada. Activando protocolo de baliza de emergencia 773. La pantalla cambió a una vista de estado. Señales invisibles comenzaron a transmitirse hacia la negrura en frecuencias que las naves de respuesta monitoreaban. Baliza activa, tiempo de respuesta estimado de 14 a 18 horas. El pod está listo, dijo Pulk. Dejamos la estación. La cápsula de emergencia de vida esperaba en un pequeño compartimento fuera del corredor de acceso al reactor. 2 asientos de aceleración, navegación mínima, suministros para 72 horas. Pulk ya la había abastecido con raciones extra, agua, elementos médicos básicos. Nos abrochamos. El lanzamiento se produjo con una cuenta regresiva automática. Pulk ingresó el código de eyección. El pod realizó una breve autoverificación y luego el mecanismo nos lanzó lejos del fugue con una ráfaga de gas comprimido. A través del visor, la nave se empequeñecía desde el exterior. El fugue aún parecía un transporte colonial normal. Casco intacto, luces de navegación encendidas, motores apagados pero sin daños. Nada en el brillo de sus placas insinuaba corredores que se plegaban como papel o habitaciones de vidas muertas soldadas en su columna vertebral. En algún lugar dentro 10.000 colonos continuaban su sueño compartido, aún sincronizados, aún practicando, aún buscando. Nunca alcanzarían el despertar. Las naves de interdicción llegarían dentro del tiempo estimado de la baliza. Escanearían el fugue desde la distancia, confirmarían la cascada neural y seguirían el protocolo de la CTA. Los cuerpos de los colonos se vaporizarían en explosiones controladas. El buffer de almacenamiento se borraría. La nave se haría añicos. Yo necesitaría decirle a alguien por qué. Saqué mi grabador de datos de su ranura, de emisión estándar para técnicos neurales, y abrí un archivo nuevo. Informe de emergencia. Transporte colonial fugue. Evento de cascada neural. Presentado por Mickelson, técnico de almacenamiento neural. Tercera clase. Resumen. Durante el tránsito rutinario a la colonia designada Kepler 442b, el fugue experimentó una desviación de curso no planificada, que resultó en una aproximación cercana a la anomalía gravitacional designada Horizonte Mindfold, zona de exclusión CETA. La proximidad a la anomalía coincidió con un evento de cascada neural irreversible en la población de colonos, resultando en una sincronización de conciencia colectiva que excedió el 99%. La tripulación de la nave fue comprometida por la habilidad sincronizada del colectivo para reestructurar la materia mediante la percepción enfocada. Se evaluaron los protocolos de respuesta estándar y se seleccionó la opción 2,
baliza de emergencia con interdicción de cuarentena, como la única respuesta viable. El grabador esperaba más. El informe necesitaba una línea de tiempo. Observaciones desde la estación de monitoreo. Correlaciones entre picos REM y cambios estructurales. AR en la plataforma. La transmisión final de Genic. Las imágenes de Pulk de cuerpos practicando. Seguí tecleando. La opción 1, terminación completa, se evaluó como no viable debido al requisito de acceso físico a 12 estaciones separadas ubicadas en múltiples cubiertas, incluyendo áreas comprometidas por la distorsión de la realidad estructural. La opción 3, aislamiento neural, se evaluó como no viable debido a la deriva continua e incorregible hacia el límite de exclusión, Mindfold, y el eventual fallo de los sistemas de energía de la nave, lo que resultaría en la liberación incontrolada del colectivo sincronizado. El protocolo de baliza de emergencia 773 se activó mediante autorización dual de la oficial de navegación Pulk y el técnico de almacenamiento neural Mickelson. Ambos miembros sobrevivientes de la tripulación evacuaron mediante cápsula de vida de emergencia Antan antes de la respuesta de interdicción anticipada. Leí el borrador. Cada hecho que había incluido era verdad. Cada justificación procesal coincidía con la situación. Una junta de revisión lo leería y vería una aplicación de manual de la doctrina de la CTA. El informe llevaba una sola mentira. La decisión se tomó después de una evaluación cuidadosa de todas las opciones disponibles y consulta entre los miembros sobrevivientes de la tripulación sobre las implicaciones éticas de cada protocolo de respuesta. Evaluación cuidadosa. Implicaciones éticas. Consulta. Pulk había tomado su decisión días antes. Yo había necesitado menos de 5 minutos. No habíamos sopesado nada en ningún sentido formal. Ella había colocado la opción 2 sobre la mesa. Yo había aceptado. La mentira era pequeña y familiar. Lenguaje estándar en documentación de emergencia. El tipo de frase que hacía que decisiones letales sonaran como conclusiones de largas reuniones. Guardé el borrador y aparté el grabador. Pulk ya se había quedado dormida en el asiento a mi lado. El agotamiento finalmente había cobrado lo suyo. Su rostro se relajó. Su respiración se asentó. Giré mi cabeza hacia el visor. El fugue se había reducido a un punto brillante. El Mindfold se mostraba solo como una distorsión en la luz estelar, un parche donde el cielo se curvaba, donde líneas de soles distantes se doblaban hacia algo que a mis ojos no les gustaba. En algún lugar en ese espacio entre la nave y el límite, 10.000 mentes seguían soñando juntas. Habían aprendido lo suficiente como para usar cuerpos de la tripulación como trajes de ensayo. En una línea de tiempo diferente, habrían aprendido más. La baliza seguía transmitiendo. Las naves de interdicción se dirigían hacia nosotros en trayectorias que no podía ver. Imaginé el interrogatorio. Los psicólogos de la CTA me llevarían a través del guión. Preguntarían cómo me sentía acerca de los colonos. La nave, la decisión. Les daría las frases que necesitaban. Dolor, culpa, responsabilidad. Asentirían y marcarían casillas y me autorizarían para el servicio. Con el tiempo, me sentaría en otra consola de monitoreo en otra nave, observando otros 10.000 patrones neurales flotando a través del tránsito. Aprendería sus nombres, registraría sus anomalías, enviaría informes a la cadena de mando. Ninguno de ellos sabría nunca lo que ya había elegido para los que vinieron antes. La cápsula derivaba. La luz del grabador parpadeaba, comprometiendo mi informe a la memoria. Detrás de nosotros, la baliza pulsaba. Los colonos soñaban y las naves de interdicción cerraban la distancia. No sentí alivio, culpa ni horror.
Sentí lo mismo que siempre sentía cuando un turno terminaba. Los registros estaban completos y se había seguido el procedimiento. El trabajo estaba completo.